Pensar el orden, una historia de las ciencias humanas. Para Foucault, el hombre es un invento reciente y está próxima su desaparición, lo cual implica un nuevo método que no se basa en el sujeto, sino en los sistemas discursivos y al mismo tiempo una perspectiva antihumanista a la hora de pensar las relaciones entre el hombre y el saber. Tras varios años ocupando el puesto de lector en Suiza, Polonia y Alemania, en 1960 Foucault consiguió un puesto de profesor adjunto. En 1960, es decir, cuando tenía 34 años. Consiguió un puesto de profesor adjunto y 2 años más tarde de profesor titular en la cátedra de filosofía en la Universidad de Clermont-Ferrand. Hasta 1966 realizó todas las semanas el viaje de ida y vuelta para impartir sus clases de psicología y psicopatología que finalmente le permitieron afincarse en París. El filósofo francés dejó de ser el hombre atormentado por sus demonios internos para reconciliarse consigo mismo con la apariencia de un dandy parisino a los ojos de la Universidad de provincias. Seguro de sí mismo, vio como cursos de psicología general eran seguidos con entusiasmo por el alumnado. Poco a poco sus tesis sobre la cultura fue calando y deslumbrando en el mundo intelectual francés, hasta el punto de recibir en esta época varios encargos para continuar su investigación. Ninguno fructificó. No publicó sus trabajos hasta 1963, momento en el que salieron a la luz dos libros que en apariencia nada tenían que ver entre sí, ni siquiera contra las preocupaciones que hasta entonces lo habían asediado. Raymond Roussel y el nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica. El primero basado sobre una temática eminente, literaria, acerca de las obras y el tipo de lenguaje del dramaturgo, músico y poeta francés, cuyo nombre de título a la obra y que influyó en los surrealistas. El segundo era un estudio del modo en que la medicina se constituyó como ciencia clínica a partir del siglo XVII. Nada sobre la locura, nada sobre personajes furiosos que cuestionaban las normas sociales, nada sobre el estruendo provocado por la violencia ejercida contra los excluidos. En lugar de ello, aparecieron los frutos de una reflexión literaria sobre el lenguaje y una reflexión sobre los discursos que hicieron posible el nacimiento de la medicina moderna. La relación entre ambas obras y sus anteriores preocupaciones es una cuestión compleja que deberá resolverse para entender por qué. A partir de 1963, Foucault comenzó un análisis del orden y del lenguaje que lo llevó a escribir las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, en 1966. Es decir, cuando tenía 40 años, convirtiéndose así en uno de los máximos representantes de una nueva filosofía que comenzaba a cuestionar las llamadas ciencias naturales, bajo la bandera de la célebre frase, el hombre ha muerto. ¿Cómo ordenar el mundo? Encontrar un criterio válido para ordenar el mundo es un problema filosófico tan complejo y profundo que desde Kant ha puesto en jaque a todos los sistemas filosóficos modernos que pretendían dar cuenta de la realidad. Algo tan sencillo como encontrar un criterio válido para ordenar una biblioteca podría llevar a la desaparición intelectual. ¿Qué criterio es el verdadero, el válido, el que debe seguirse? Se pueden ordenar los libros de una biblioteca alfabéticamente, cronológicamente, temáticamente, incluso por criterios desemejantes entre los libros, editorial, tamaño, color, antigüedad, valor, pero resulta imposible encontrar un criterio universal y verdadero que debe ser aplicado en todos los casos, lo que nos llevaría a reconocer que lo único que podemos hacer es clasificar los diferentes modos posibles que existen de ordenar la biblioteca de una determinada época. La pregunta que Foucault planteaba en la historia de la locura tenía que ver con el modo en que la sociedad se enfrentaba a la posibilidad del desorden.
ejemplificado en la locura. Para ello, se analizaban las implicaciones de las ciencias psiquiátricas y las prácticas efectivas de encierro. Las teorías y prácticas en los hospitales se retroalimentaban, conformando una idea precisa de normalidad. Ahora bien, profundizando en el modo en que cada época concibe un orden, Foucault se dio cuenta de que los ámbitos discursivos no pertenecían siempre a estructuras comunes a sus ámbitos prácticos e intelectuales y que, al contrario, obedecían a estructuras comunes a otros ámbitos epistemológicos que había como una especie de isomorfismo de los discursos de una época determinada. Es decir, que, porque, que por más que analizase el modo en que se normalizó lo extravagante, quedaría siempre por contrastar la pregunta acerca de qué orden sigue lo normal, o más exactamente, a qué obedece la normalidad. Este ámbito de lo normal es para el pensador francés un reflejo de la estructura del orden social de una época. Si se considera que el orden normal para una biblioteca es el alfabético, esa consideración tendrá que ver con una estructura más profunda, con un código de orden que pertenece conectado por todo un modo de compensación de una época, un modo impensable en otras épocas. La tarea a la que Foucault se encomendó durante los primeros años de la década de 1960 fue la de investigar las raíces del orden, es decir, analizar la forma en que se fundamentan los diferentes modos de clasificar el mundo, averiguar qué tienen en común y en qué se basa ese isomorfismo isomorfismo analizar la forma en que se fundamentan los diferentes modos de clasificar el mundo, averiguar qué tienen en común y en qué se basa ese isomorfismo, dado que no todas las maneras de clasificar mantenían con terreno de los hechos el terreno de los hechos la misma relación que, por ejemplo, la psiquiatría, era necesario profundizar en aquellos discursos que, como el hecho de ordenar una biblioteca, parecían no obedecer a nada ni a nadie, pero que, sin embargo, tenían pautas comunes. Ahora bien, ¿dónde buscar el fundamento en el que se apoya el orden de una época? ¿En la religión, en la matemática, en la mente humana? Todo aquello que se decía durante una época practicaba, participaba del orden de dicha época, con lo que resulta complicado decir qué elemento funcionaba como criterio de orden. Ante estas cuestiones, Foucault comenzó a interrogarse acerca del nacimiento de ese orden, pero no buscando una instancia explicativa del mismo, sino apuntando al lugar en el cual se inscribe su nacimiento, el lenguaje. De ahí que sus dos primeras obras tras Historia de la Locura sean Raymond Roussel y El nacimiento de la clínica. Ambas pueden leerse como un modo de interrogar dos órdenes posibles del lenguaje, el literario y el científico. Por un lado, Raymond Roussel, apenas conocido, muestra en su obra Cómo escribir algunos de mis libros un método extravagante de escritura que, según Foucault, demuestra que la esencia del discurso literario es la puesta entredicha de cualquier orden, ya que ofrece la experiencia desnuda y profunda de un lenguaje siempre abierto, sostenido en un vacío, en, en permanente juego superficial de espejos. Por otro lado, investigar el nacimiento de la medicina clínica le permitió al filósofo sondear el modo en que el discurso médico va formándose en paralelo con otros discursos científicos afines, biología, botánica, anatomía comparada, revelando así un, una profunda convergencia entre el orden que van mostrando los discursos científicos del siglo XVIII y XIX y que tienen por objeto al ser humano. Es la reflexión literaria que Foucault desarrolló en los años 70
60, con otros textos dedicados a autores como Blanchot, Hölderlin, Hölderlin, Bataille, Klosowski, Julio Verne, la que mostró que la escena del lenguaje es un vacío esencial que pertenece a la muerte. La esencia del lenguaje es la muerte y el orden del lenguaje no es más que el modo en que los discursos intentan poblar ese vacío esencial de morir. Si la literatura certifica que el lenguaje proviene de la muerte, la ciencia se levanta como un intento de comprenderla, de habitarla, de poblarla con enunciados y palabras que articulen un orden social del que participan los discursos de la época. En el nacimiento de la clínica afirma que la medicina moderna, tal y como aparece en el siglo XIX en la obra del biólogo y médico Javier Bichat, es un intento de comprender la vida desde la muerte y cómo analiza el filósofo Miguel Mori en lectura de Foucault, una apertura de la posibilidad de la medicina bajo su forma moderna, haciendo accesible el hombre al dominio positivo del saber, aun cuando sea a costa de asumir que es una negatividad radical lo que secretamente lo constituye como tal, su propia muerte. Así pues, el análisis Foucaultiano del orden tiene su origen en la reflexión literaria, que muestra el modo en que la experiencia del lenguaje se levanta sobre un vacío, la propia muerte, que intentan paliar los discursos haciéndolo habitable por medio de un orden determinado que se extiende a los saberes de una época. A partir de estas consideraciones fundamentales, Foucault emprendió la tarea de investigar cómo los saberes de la época articulaban sus palabras tejiendo redes, clasificaciones que le permitiesen caminar sobre el vacío esencial del lenguaje. Analizó el orden que se traslucía en cada una de las grandes épocas y su articulación concreta en las ciencias humanas. Para ello se hizo necesario ensayar un método que permitiese alejarse del presente y reconstruir con los restos de otras épocas el nacimiento del orden imperente, casi como si se tratase de una labor arqueológica. Arqueología y episteme. Las palabras y las cosas se convirtió en un éxito de venta sorprendente. La primera edición de 3.000 ejemplares se agotó en 3 meses, la segunda en 2. El buen ritmo continúa durante los años 1967 y 1968, logrando una cifra de ventas, reseñas, publicidad y repercusión poco habituales en las obras filosóficas y de ciencias humanas. Alcanzó un éxito que encumbró a Foucault como el representante de la nueva filosofía que iba abriéndose paso al compás de una nueva época, pero también constituyó un éxito social y mediático propiciado por el modo en que el autor finaliza el libro, profetizando la muerte del hombre. Esta repercusión implicó también un sinnúmero de malentendidos, de lecturas disparatadas y ataques que obligaron a Foucault a salir a la palestra pública, a conceder entrevistas, pronunciar conferencias, escribir artículos, en definitiva, a explicarse. Michel Foucault, un profesor de provincias apenas conocido en los círculos intelectuales parisinos, excepto por un puñado de amigos y compañeros, se convirtió en el centro mediático de un torbellino que veía la corriente filosófica estructuralista con la que Foucault simpatizaba bien como el germen nefasto de una nueva época oscura o bien como la aura de un nuevo pensamiento tanto marxista como católicos, tanto el filósofo Jean-Paul Sartre como el cineasta Jean-Luc Jordan utilizaron las palabras y las cosas como blanco de sus ataques a un conservadurismo hedonista que, según ellos, se estaba apoderando de la sociedad francesa. Precisamente el éxito del libro representaba la prueba de que esta especie de deriva catastrófica. Los ataques fueron violentos, pero al mismo tiempo hubo críticas positivas, como la de los filósofos François Chasteller o Gilles Deleuze.
que saludaron con entusiasmo aquel nuevo modo de encarar las cosas. Todavía hoy sorprende el éxito de las palabras y las cosas, máxime cuando es una de las obras más complejas de la trayectoria de Foucault, de una dificultad conceptual notable y escrita con un lenguaje barroco, brillante y poético, pero al mismo tiempo plagado de conceptos pertenecientes a la historia de la ciencia, a la economía, a la psicología o a la biología. Quizás dichos éxitos no fuese más que un reflejo del propio ambiente intelectual francés, como apunte el filósofo e historiador Didier Eribon, un ambiente por una parte hastiado de las eternas disputas entre marxismo, cristianismo y existencialismo, y por otra parte sacudido por los libros de Claude Lévi-Strauss, 1908-2009. El antropólogo estructuralista que intentaba reemplazar la importancia del ser humano por la noción de estructura. El incipiente estructuralismo, un movimiento basado en la idea de que era necesaria una comprensión sistemática y formal de la realidad, una visión que se llevaba imponiendo en cierto ambiente, se proclamó antihumanista debido a su negatividad a pensar manteniendo al ser humano en el centro de su mirada. Para muchos, el libro de Foucault fue precisamente la nueva filosofía que desde los círculos estructuralistas se decía que había que poner en práctica, un pensamiento que no tuviese al hombre como centro y objetivo. De hecho, su posición antihumanista es tan beligerante que en cierto sentido justifica el revuelo y las polémicas levantados. Sirva de muestra el ataque contundente que se lanza contra el humanismo. A todos aquellos que quieren aún hablar del hombre, de su reino y de su liberación, a todos los que aún plantean cuestiones sobre lo que es el hombre en su esencia, que no quieren pensar sin pensar inmediatamente que es el hombre quien piensa. A todas esas formas de reflexiones torcidas y deformadas, solo cabe oponer una risa filosófica, es decir, en cierto modo, silenciosa. Las palabras y las cosas fue una obra que, más allá de los debates generados, pretendió realizar un análisis de los diferentes modos en que se ordenan los discursos culturales a lo largo de la historia. Su manera de analizar tenía unas implicaciones tremendas en el presente de Foucault. La polémica que produjo se entienden también por las críticas veladas por la tarea arqueológica lanza contra las ideologías, particularmente el marxismo y sus productos culturales, proporcionando otro modo de pensar más allá de la historia marxista y el sujeto, huyendo de la conocida posición teórica que consiste en contemplar al ser humano y sus logros teóricos actuales como una larga evolución que implica que el presente se centre más cerca de la verdad. Foucault rompe la continuidad histórica de los saberes e intenta comprender como un arqueólogo el orden que implica lo que dice, renunciando a reconstrucciones históricas, frente, por ejemplo, a las historias míticas de los médicos que, arriesgando la vida frente al ocurantismo religioso, deciden hacer una utopsia para que la ciencia avance. Foucault muestra que las autopsias solo eran practicadas desde el siglo XVIII con normalidad, sino que la medicina solamente la comenzó a utilizar siglos más tarde, cuando le fueron útiles para sus intereses teóricos. Cada época afirma posee sus propios modos de hacer las cosas, de comprenderlas y sobre todo de decirlas. Y a eso es a lo que se apunta, el modo de decir las cosas. Pues dependiendo de cómo se presentan las relaciones entre la palabra y la cosa, lo que se dice y lo que hay. El orden de una época se definirá de un modo u otro. De hecho, Foucault entiende que cada época posee un orden propio que engloba todo lo que puede ser dicho en el ámbito de la ciencia. A ese orden propio de cada época lo llamaron episteme, un concepto clave heredado de Bachelard
y Althusser, que no fue conveniente definido en esta obra, que no fue convenientemente definido en esta obra, lo que implicó numerosas críticas e intentos de aproximación con otros autores que lo utilizaron en diferentes sentidos. A la hora de hablar del concepto de episteme, es necesario indagar que posteriormente Foucault lo abandonó, definiendo mejor su dominio de análisis mediante otros conceptos como el de formación discursiva, pero en las palabras y las cosas por episteme entiende las reglas de formación que posibilita los discursos que conforman tanto los diferentes saberes como las relaciones existentes entre las distintas disciplinas. Es el orden subyacente a toda ciencia que se confundirá en numerosas ocasiones. Más tarde, en la arqueología del saber, masticará el concepto. La episteme no es una forma de conocimiento o un tipo de racionalidad que atraviesa las ciencias más diversas, que manifestaría la unidad soberana de un sujeto, de un espíritu, de una época. Es el conjunto de relaciones que se pueden descubrir por una época dada entre las ciencias cuando se le analiza en el nivel de las regularidades discursivas. De este modo, más para descubrir el orden que subyace en los discursos de una época, es necesario analizar la episteme de esta época, es decir, las relaciones entre la ciencia. Y para poner en práctica este análisis, Foucault utilizó un método llamado arqueología. El subtítulo de las palabras y las cosas no es otro que una arqueología de las ciencias humanas y por lo tanto guarda una profunda relación con el método utilizado, porque la episteme de una época no puede ser analizada con un método filosófico clásico. Se necesita, según Foucault, una atención especial a los documentos y a los rastros de la época. Además, un ejército de contención para deshumanizar el pensamiento, para despojar de antropolismos y continuidad histórica. De hecho, el método a seguir se llamó arqueología porque era muy semejante al del arqueólogo. No entender a lo que se dice de una época dada, no entender aquello que la historia afirma, sino interrogar las pistas, las ruinas y los textos y buscar en ello el sentido profundo que marchaba el horizonte de lo pensable. Episteme en la época en cuestión. Las tareas del arqueólogo y del historiador tienen puntos en común, pero la diferencia esencial es que el arqueólogo no intenta dotar de sentido sus descubrimientos, no busca un progreso o una evolución que le ofrezca el porqué de los acontecimientos, mientras el historiador intenta comprender el pasado como una serie de acciones humanas que desembocan en el presente en el que los sujetos tienen un papel predominante. El arqueólogo intenta situarse en una región neutra y prestar oídos solamente a las ruinas que constituyen sus únicas bases, sus únicas cartas. En la arqueología no hay historia, sus únicas cartas. En la arqueología no hay historia, no poseen importancia los sujetos particulares, sino que existen tan solo análisis discontinuos de realidad discursivas y anónimas. Precisamente esa es la tarea arqueológica de las palabras y las cosas. Un texto en el que Foucault diferencia entre dos grandes rupturas en la episteme occidental, la que inaugura la época clásica mediante el siglo XVII y a la que en el siglo XIX marca el inicio de la modernidad, con lo que se podría hablar de tres grandes epistemes o regularidades. Es decir, tras grandes órdenes del saber que constituyen el cuerpo del análisis del texto, episteme renacentista hasta el siglo XVII, en la que los códigos del saber están ordenados de acuerdo con el criterio de semejanzas. Episteme clásica,
siglo XVII y siglo XVIII, en la época de los códigos, que los códigos del saber están ordenados de acuerdo con el criterio de representación. Episteme en el siglo XIX, en la que los códigos del saber están ordenados de acuerdo con el criterio de las ciencias humanas. El nacimiento de las ciencias humanas. La palabra y la cosa comienza con un brillante texto sobre el juego de miradas y representación de Velázquez, que Velázquez transmite en Las Meninas, miradas huidas y encontradas líneas que trazan el recorrido de lo que para Foucault correspondería al modo clásico de entender el mundo, es decir, a la episteme clásica. Las Meninas, con el sujeto de miradas, propone una composición del cuadro en que el centro de todo es un personaje ausente, el rey, para Foucault. Este modo de presentarse al mundo rompe con la episteme anterior, la renacentista, proponiendo otro modo diferente de ordenar basado en un a priori histórico, la representación. Ahora bien, ¿en qué se diferencia el orden de las Meninas o del Quijote del hombre renacentista? Hasta el siglo XVI, durante el Renacimiento, el orden del mundo quedaba establecido en torno a las relaciones de semejanza. El mundo entero estaba íntimamente conectado mediante las relaciones internas de semejanza, emulación, analogía o simpatía. La naturaleza entera se comunica secretamente hasta el punto de que determinadas plantas como el acónico recuerdan al ojo. Las plantas son análogas a los animales. El rostro humano es una emulación del cielo y las siete planetas. Los saberes que dan cuenta del mundo renacentista participaban de este modo de conocimiento e intentan expresar la estructura interna de semejanza que encierra el mundo. Dice Foucault en Las palabras y las cosas: buscar la ley de los signos es descubrir las cosas semejantes. La gramática de los seres es su exegesis, y el lenguaje que hablan no cuenta otra cosa sino la sintaxis que los liga. La naturaleza de las cosas, su coexistencia, no es diferente a su semejanza, y esta solo aparece en la red de los signos que da un cabo a otro, recorre el mundo. Y esta solo aparece en la red que de los signos que de un cabo a otro recorre el mundo. El lenguaje es un comentario del gran libro del mundo que ya está escrito, y era Dios quien aseguraba la identidad entre palabra y mundo. El universo renacentista es, por lo tanto, un gran libro sagrado que en el saber trata de interpretar. Todo está estructurado con arreglo a un orden interno, y las estrategias de conocimiento pasan por descifrar las conexiones íntimas de semejanza del mundo por medio de la divinatio, que hace hablar a la naturaleza, y la erudito, que busca la claridad de la palabra. Palabra y mundo, palabras y cosas, pertenecen al mismo universo legible que debe ser interpretado sin descanso. Un universo, el renacentista, del que el Quijote huiría rompiendo la episteme renacentista y por propiciando al paso de la episteme clásica de las meninas. La ruptura con el Renacimiento fue debido para Foucault a la pérdida de identidad entre el lenguaje y el mundo. Las palabras y las cosas ya no son lo mismo, sino que las palabras a partir del siglo XVII comienzan a mantener una relación de representación con el mundo. Como afirma Miguel Moren en la obra anterior citada, Foucault coloca como emblema del paso del Renacimiento al clasicismo a un loco ilustre. ¿Acaso no decíamos anteriormente que el clasicismo inventa la locura? Don Quijote. Efectivamente,
Don Quijote representa un desplazamiento radical, el conflicto entre un mundo renacentista, el de las semejanzas del Quijote, y un mundo nuevo, en el cual Don Quijote tiene sentido únicamente como una representación, como una novela. Don Quijote solo encaja en el mundo de la episteme clásica como una ficción o como una locura, la locura de aquellos que no pueden ser representados de otro modo en el nuevo orden. Según Foucault, Velázquez con los Meninas ejemplifica esa representación que se funda sobre algo ausente. Precisamente se representa algo que no está presente, que no trae a la colación a través de la palabra, con lo que el lenguaje ya no tratará de expresar las relaciones íntimas de las palabras y las cosas, sino que bastará a sí mismo para decir, representar el mundo, con lo que la relación del significante y lo significado no va a estar asegurado por ningún intermediario. De este modo, el signo que representaba el mundo comenzó a hablar, tal y como se afirmó en la famosa Manual de la Lógica Cartesiana, la lógica de Port Royal, de dos cosas al mismo tiempo, lo representado y su propio carácter representativo. Esto no lo leo. La Menina de Velázquez de 1656, una de las obras cumbre de la pintura de todos los tiempos que puede verse sobre estas líneas, es la herramienta utilizada por Foucault para representar metafóricamente el paso de la episteme renacentista a la clásica. En el cuadro se hace presente dos espacios, uno visible, lo que vemos, y otro invisible, todo lo que desde fuera de la composición nos influye, tal como afirma Foucault. Nos vemos vistos por el pintor, hecho visible a sus ojos, por la misma luz que nos hace verlo. La novedosa de esta representación fue vital a la hora de organizar el saber científico de la época. Esta nueva configuración rige los saberes principales del siglo XVII: gramática general, historia natural y análisis de la riqueza. A lo largo de las páginas de la palabra y las cosas desfilan los argumentos que le sirve a Foucault para fundamentar que los saberes clásicos se sostienen en el orden de la representación, la gramática universal, en el verbo y el nombre, la historia natural con Linneo en la designación de las taxonomías de la vecindad de los seres y las especies, y el análisis de las riquezas con William Petty en moneda, circulación y cambio. Simplificando, se podría decir que tanto los análisis gramaticales sobre el nombre como los de la historia natural sobre la taxonomía de las palabras o los análisis de la riqueza sobre el cambio y la moneda responden a un orden basado en la representación. Ese procedimiento lingüístico consiste en traer con la palabra un elemento ausente del mundo, el que organiza los saberes de la episteme clásica, que a su vez se rompieron en mil pedazos en el momento en que esa ausencia fue asaltada por una nueva figura que hizo estallar el orden epistémico, el hombre. Quizás la episteme clásica ya anticipaba la emergencia de esa figura antropológica del hombre. A partir del siglo XVIII es posible observar de qué modo se comienza a subvertir la identidad entre palabra y mundo que la semejanza proporcionaba, y se comienza a subvertir cuestionando el papel de Dios como garante de la conexión de todas las cosas. El clasismo sustituye la semejanza divina por la representación lingüística, prefigurando el progresivo papel dominante del ser humano a sus ansias de apoderarse de la creación, de asaltar los cielos. Cuando en el siglo XIX Nietzsche proclama la muerte de Dios, se estaba apuntando a un paso más a través del cual el hombre, con sus saberes asociados, inauguraban un nuevo orden, la episteme moderna. En concreto, la finitud humana pasó a ser, según Foucault,
el orden, el elemento ordenador de los nuevos tiempos, desplazando a las órdenes anteriores. El hundimiento de la episteme clásica tiene lugar en el momento en que la noción de historia comienza a traspasar los saberes, propiciando el espacio adecuado para pensar la finitud humana. Las palabras y las cosas nos presentan el desplazamiento en dos momentos diferentes, en 1775 y en 1825. El primer momento viene marcado por los trabajos paradigmáticos de Adam Smith, que convirtió el análisis de las riquezas en ciencias económicas, de Jean-Paul Lamarck, que transformó la historia natural en ciencia biológica, y del filólogo William Jones, que pasó de la gramática general a las ciencias lingüísticas. El segundo momento, que contempla la historización de las disciplinas científicas, viene caracterizado por los trabajos del biólogo George Cuvier, padre de la anatomía comparada, el economista David Ricardo y el lingüista Franz Bopp, y supone la autonomía de los conceptos de trabajo, vida y lenguaje con respecto al resto de las representaciones clásicas. Trabajo, vida y lenguaje pasaron a ser los objetos trascendentes que, en lugar de la representación, articulan un orden epistémico basado en la finitud humana. La aparición en el saber de los conceptos de vida, trabajo y lenguaje de manera autónoma no es sino una transformación de las antiguas disciplinas que sostenían el viejo orden renacentista: análisis de la riqueza, gramática universal e historia natural. Desde el momento en que comienza a pensarse la finitud humana como modelo del saber y del modo, las viejas disciplinas se someten al influjo de la historia, del tiempo humano, transformándose en ciencias que tienen por objeto asuntos humanos pensados bajo un orden humano, a una escala antropologizada. Ya no se trata de pensar el orden íntimo del mundo, las semejanzas entre animales y plantas, el tiempo de los dioses y la eternidad, de crear nuevas representaciones del mundo. A partir del siglo XVIII se trata de habituar un mundo nuevo, de hacerse con un mundo humano, de conquistar el territorio de las necesidades, convirtiéndolo en libertad a través de la acción humana. Rehacer el mundo pasa por pensarlo de nuevo sin recurrir a nada que no sea ese sujeto que piensa el mundo, es decir, que no sea el hombre mismo. El único fundamento posible será el sujeto que piensa, pero que, precisamente, al pensarse a sí mismo, deja de considerarse como sujeto y se convierte en un objeto que vive, trabaja y habla. El trabajo, la vida y el lenguaje se convierten en objetos teóricos principales debido a la reflexión que se realiza acerca de la subjetividad, el ser humano y la finitud, que implica la emergencia del concepto de hombre, y de las ciencias humanas que tratan de definirlo y defenderlo. Justamente como dice Foucault en La palabra y las cosas, el día en que la vida, el trabajo y el lenguaje dejaron de ser atributos de una naturaleza para convertirse en ellos mismos, en naturaleza enraizadas en sus historias específicas, las ciencias humanas contienen al ser humano, que a partir de ese momento se encontrará explicado, definido y encauzado por cada uno de los objetos trascendentales que, a partir de la reflexión sobre él mismo, las ciencias humanas han convertido en marco del nuevo orden antropológico. En definitiva, la aparición de las ciencias humanas implicó convertir al hombre en un objeto científico, pagando el reparo, pagando el pagando el precio de privarle de su estatuto del sujeto. En el momento en que las ciencias humanas intenten restituir al hombre su estatuto del sujeto, su voz, en lugar de pensarlo como un tramo de trabajo, vida y lenguaje, la episteme del siglo XIX empezar a, en lugar de pensarlo como una trama de trabajo, vida y lenguaje, la episteme del siglo XIX empezar
a representar, a resquebrajarse, insinúa Foucault, podría empezar a plantearse la muerte de ese invento reciente que es el hombre. La muerte del hombre. La parte final de la palabra y las cosas, dedicado a las ciencias humanas, se encierra con una serie de afirmaciones que sin duda fueron las culpables de tanto del éxito como de los malentendidos provocados por el libro. La última frase apunta a lo que se denomina la muerte del hombre. Podría apostarse que el hombre se borraría, como en los límites del mar, un rostro de arena. Esta muerte del hombre viene aparada teóricamente por las constituciones polémicas en su día, de que el hombre es un invento reciente, una contratación que no es sino la conclusión del trabajo arqueológico anterior. Si se conviene que la figura antropológica del hombre no es más que el trabajo que las ciencias humanas realizan a través de un proceso de objetivación epistemológica que conforma lo que entendemos como hombre, entonces debemos igualmente convenir que tal conformación es histórica, propia de una episteme concreta y por lo tanto que surgió en un momento dado, junto cuando el saber comenzó a desplazarse desde la representación hacia la finitud humana. En este sentido epistemológico es cierto que el hombre es una figura reciente del saber, pero como toda figura, nada impide que si las condiciones del saber cambian, acontezca otra mutación del mismo que desplace a la finitud humana del centro del orden contemporáneo. Eso quiso decir Foucault con la muerte del hombre, que tal y como ha sido creado con unas condiciones concretas del saber, si tales condiciones cambian, será sustituido por otro elemento, borrándose del saber. Entonces, como un rostro sobre la arena. Ese borrador del ser humano en tanto centralidad epistemológica en lo que la palabra y las cosas apunta que comienza a ocurrir durante el siglo XX, a partir de dos saberes humanos concretos como el psicoanálisis y la etnología. Foucault observó que las propias ciencias humanas empujaban hasta su límite la disposición antropológico, la centralidad del hombre. El psicoanálisis es la etnología iniciaban el psicoanálisis y la etnología iniciaban un movimiento de desplazamiento al colocar al lenguaje en el lugar del hombre. El saber antropológico sobre el sujeto, parece decirnos Foucault, es sustituido poco a poco por un saber anónimo sobre el lenguaje del tipo formal. En el psicoanálisis, lo central deja de ser el sujeto consciente. Lo crucial será comprender el lenguaje de los sueños, el lenguaje por medio del cual el delirio intenta expresarse. De igual modo, la etnología mostrará la importancia creciente en los análisis culturales de la estructura profunda de una cultura que se expresa en las relaciones entre los individuos. En lugar de estudiar al ser humano, se estudian las relaciones, las estructuras, los lugares que los individuos ocupan en un sistema formal. La muerte del hombre entonces queda anunciada como el nuevo modo de pensar de una nueva época. Las reacciones al anuncio de la muerte del hombre fueron muy variadas y tuvieron una gran repercusión mediática, pese a que muchas de estas reacciones no supieron comprender el sentido de la afirmación del autor francés. Es conveniente resaltar los interrogantes que, en forma de cuestionario, la revista Esprit y el Círculo de Epistemología le hicieron llegar a Foucault, centrándose en las relaciones entre la epistemés y las consecuencias políticas de la arqueología. Las cuestiones planteadas no solo tienen importancia por lo acertado de su formulación, sino también porque hicieron que Foucault reformulase algunos puntos de su método arqueológico de un nuevo libro publicado en 1969, La arqueología del saber, un intento de sistematizar, corregir y pulir el sistema conceptual que había utilizado. Sin embargo, paradójicamente, una vez que hubo explicado el método y lo hubo salvado de sus críticas, lo abandonaría.
para internarse en otros asuntos teóricos. La sistematización de la arqueología del saber pasa por la aclaración de algunos conceptos relativos a la discontinuidad histórica y al tema de la muerte del hombre, y por el abandono de la noción de episteme. El método arqueológico queda representado como un análisis de los discursos que establecen lo que puede ser dicho en cada época, las prácticas discursivas que se lleva a cabo en los ámbitos del saber, un sistema de análisis de los discursos naturales y anónimos, que sin embargo se detuvo quizás en el punto más interesante. ¿Cuál es el sentido, la utilidad, el beneficio de este tipo de análisis? ¿Por qué analizar de un modo frío y calculado los discursos que nos envuelven? La respuesta constituye al final de la arqueología del saber, como si Foucault, al pensar el porqué de su método, llegase a la conclusión de que estaba obligado a abandonarlo. La arqueología tan solo tiene un sentido político, como afirma Gilles Deleuze en Foucault, 1983. ¿Qué es la conclusión de la arqueología del saber? Sino una llamada a una teoría general de las producciones que debe confundirse con una práctica revolucionaria. Precisamente este sentido político que señala Deleuze hará avanzar a Foucault hacia una nueva preocupación que en pleno mayo del 68 iba cobrando fuerza, el tema del poder. Ya en sus 42 años. Analizar los discursos que constituyen y producen al ser humano, insistiendo en las rupturas, marcando los puntos ciegos en los que se hunden los discursos contemporáneos, estableciendo un sistema que funciona como un elemento crítico de los saberes presentes. Tan solo posee un sentido político, no hay otra razón. Una vez que se ha puesto entre paréntesis todo orden, es por lo tanto debido a esta orientación política que Foucault escribió una historia del orden, posteriormente aclaró su método. Y es por lo mismo que cuando en 1970 escribió el orden del discurso para la elección inaugural del Collège de Francia, observando las relaciones entre lenguaje y poder, vínculo para siempre su tarea epistemológica con una posición política muy clara. La denuncia constante del poder.